Como una marca que nació vendiendo pizza en Pereira terminó convirtiéndose en una de las marcas más queridas en Colombia, y porque millones de colombianos sentimos cariño por una empresa de pollo. Lo que voy a contarte hoy es la historia de cómo la psicología, el marketing, una historia de amor y una pequeña pizzería en Pereira construyeron algo que hoy nos pertenece a todo un país. Corre el año 1977. Colombia es un país difícil y atraviesa uno de sus periodos más duros. En ese contexto, en Pereira, Alfredo Hoyos Mazuera y Liliana Restrepo Arenas abren una pizzería. Un lugar pequeño cuyo nombre nació de la forma en que lanzaban la masa al aire, como un frisbee. El problema era que los pereiranos aún no conocían lo que era la pizza, entonces le llamaban la arepa voladora. La gente se acercaba y preguntaba: buenas, ¿qué vale la arepa voladora? Con el paso del tiempo agregaron pollo al menú. Y para sorpresa de todos, el pollo empezó a vender mucho más que la pizza, al punto que sacaron la pizza del menú. Aquí ocurre lo primero que deberíamos de aprender de Frisbee. La mayoría de empresas exitosas no nacen con el plan perfecto, pero sí nacen con la capacidad de observar. Frisbee, en lugar de apegarse al plan original, tuvo el valor de cambiarlo según lo que prefería la gente. Ahora, para entender por qué, después de 49 años, Frisbee sigue siendo la primera marca que se nos viene a la mente cuando un colombiano piensa en pollo, tenemos que hablar de neurociencia. El neurocientífico Antonio Damasio pasó décadas estudiando a pacientes con lesiones en las zonas emocionales del cerebro. Estas personas eran completamente capaces de analizar situaciones complejas, pero no podían tomar una sola decisión. Así, Antonio Damasio descubrió que las decisiones las toma la emoción, y la razón llega después solo para justificar esta decisión que ya habíamos tomado de manera emocional. Esto significa que cuando elegimos a Frisbee no lo decidimos de manera racional, no estamos comparando precio, calidad, producto, sino que estamos reaccionando emocionalmente a recuerdos construidos a través de salidas, tiempo con la familia, momentos compartidos, etc. Aquí entra un concepto muy importante, el cual es la disponibilidad mental. Hoy en día las marcas no compiten por ganar un cliente, compiten por obtener un lugar en la mente de las personas. Esto quiere decir que la marca que ocupa primero un lugar en nuestra mente es una marca que tiene una ventaja por encima de todas las demás. Así, cuando un colombiano piensa en pollo frito, inmediatamente piensa en Frisbee. A esto también le sumamos el efecto de mera exposición, el cual nos dice que cuantas más veces vemos algo, más familiar se vuelve, más confianza nos da y más nos gusta. Décadas viendo el logo de Frisbee, los comerciales, los restaurantes, hicieron que la marca hoy en día se sienta cotidiana. Pero uno de los elementos que ha hecho que Frisbee conecte con las personas, incluso por encima de las otras marcas, es la mascota. El cerebro humano no recuerda marcas de manera aleatoria, recuerda personajes, caras, expresiones, historias, algo con lo que pueda construir una relación emocional, porque somos una especie que evolucionó reconociendo rostros. Y cuando algo tiene cara, tendemos a tratarlo como si tuviera vida. A esto se le conoce como antropomorfismo, y Frisbee lo adoptó aún sin entenderlo desde el principio. Adicionalmente, los colores de Frisbee no fueron una elección menor. Desde la psicología del color, el amarillo suele asociarse con felicidad, optimismo, energía y calidez, mientras que el rojo está relacionado con la emoción, la pasión y el aumento del apetito. Esa mascota tierna y amarilla, con el paso del tiempo, se convirtió en una identidad, a tal punto que hoy en día lo invitan a celebraciones con otras marcas, con otras mascotas, donde incluso le han festejado su propio cumpleaños, y este evento ha sido todo un éxito. Fuera de eso, es muy común encontrárselo por la calle. ¡Frisbee! ¡Eh! ¡Nadie lo hace como Frisbee lo hace! ¡Frisbee! Esa mascota nos recuerda quiénes éramos cuando la conocíamos, lo que llamamos memoria autobiográfica. Aquí llega el momento que demostró que todo lo que te acabo de explicar es real, y ocurrió en mayo del 2025. En los primeros meses de ese año llegó una empresa llamada Frisbee España SL. Ahí aprovecharon algo técnicamente legal, y es que Frisbee Colombia había registrado su marca en la Unión Europea en 2005, pero no había operado allí de forma continua. Eso permitía que otro solicitara la nulidad del registro y se quedara con el nombre. Ahora, cuando esta noticia llegó a Colombia, eso impactó a todos. Las redes sociales iniciaron todo un movimiento y millones de colombianos reaccionamos enojados ante lo que había sucedido. Esto es algo que ni siquiera Frisbee se esperaba. Y lo más inesperado es que las empresas que eran competencia directa para Frisbee también se pronunciaron ante lo sucedido. Pero pensémoslo de la siguiente manera: las empresas que compiten con Frisbee por el mismo cliente, el mismo mercado y el mismo dinero salieron a defenderla.
¿Por qué ocurre esto? Esto solo pasa cuando una marca deja de ser una marca y pasa a convertirse en algo que nos pertenece a todos. La teoría de la identidad social, formulada por el psicólogo Henry Teifel, nos dice que las personas crean su identidad a partir de los grupos a los cuales pertenecen. Entonces, cuando algo amenaza a esos grupos o a sus símbolos, las personas reaccionan como si las estuvieran amenazando a ellas directamente. Por eso, para el 2025, Frisbee ya no era solo una empresa de pollo, sino un símbolo colombiano. Y si alguien intentaba apropiarse de ese símbolo, toda Colombia iba a reaccionar porque sentían que les estaban robando algo propio. Frisbee Colombia presentó varias acciones legales y aunque la batalla legal continúa, la batalla cultural ya la ganó Frisbee hace mucho tiempo. Algo que logró Frisbee durante casi 50 años, que pocas marcas logran hacer, es encontrar un punto de equilibrio entre lo familiar y lo nuevo. Los seres humanos siempre estamos buscando dos cosas aparentemente contradictorias. Por un lado, la familiaridad, que nos genera seguridad, y por otro lado, la novedad, porque lo nuevo genera dopamina. Muchas marcas fracasan porque caen en uno de los dos extremos, o nunca cambian y se vuelven invisibles, o cambian tanto y se vuelven tan novedosas que pierden esa esencia que las hacía especiales. Frisbee encontró el punto medio, innovó sin cambiar su esencia. El 14 de diciembre del año 2020, Alfredo Hoyos Masuera falleció. Tenía 74 años. Días antes de fallecer, había recibido el premio Portafolio por Vida y Obra Empresarial, uno de los premios empresariales más importantes en Colombia. Muchos pereiranos se sintieron devastados ante esta noticia. Sin embargo, dejó un gran legado respondiendo a una de las preguntas que se hizo a lo largo de su vida. ¿Para qué sirvió una empresa? Alfredo Hoyos tenía una respuesta muy clara. Para él, las utilidades financieras no eran el fin último de un negocio, eran el combustible para algo mucho más importante: elevar la calidad de vida de las personas que forman parte de esa empresa y de la comunidad donde opera. Lo llamaban capitalismo consciente. Frisbee fue pionera en Colombia en pagar salarios dignos y apostar por el bienestar real de sus empleados. La ciencia hoy en día le da la razón. Cuidar a las personas aumenta la lealtad. Su legado más poderoso, además de los más de 260 restaurantes que Frisbee tiene hoy en todo el país, está en un colegio, el Instituto Tecnológico de Dos Quebradas. Para Alfredo y Liliana, el verdadero éxito empresarial se mide en la transformación social. Entonces, ¿por qué nadie lo hace como Frisbee lo hace? Supongamos entonces que el día de mañana alguien abre una cadena de pollo frito. Copia los mismos restaurantes, el mismo logo, los mismos colores, la misma receta. ¿Tendría entonces el mismo éxito? La respuesta probablemente sería que no. Y es que lo que hace a Frisbee imposible de replicar está en algo que se conoce como la consolidación emocional de la memoria. Los recuerdos que vienen acompañados de emociones intensas son más profundos y son más resistentes al olvido. Frisbee construyó recuerdos en millones de colombianos. Esos recuerdos no tienen precio ni tienen competencia. La frase "nadie lo hace como Frisbee lo hace", que parece hablar de pollo, en realidad habla de una historia de amor, de una pareja que creyó en un sueño en un país difícil y que creyó en que los negocios podían tener alma. Las personas olvidamos los productos, pero difícilmente podemos olvidar aquello que nos hace sentir que importamos. Eso es lo que Alfredo y Liliana construyeron y lo que Frisbee sigue siendo, más que una marca, una memoria colectiva, un pedazo de todos nosotros.